La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Miguel Enrique he elegido secretario general del MIR en 1967, ¿no? Es un muchacho de 23 años, aunque ya graduado de médico. Digamos, la tarea política de Miguel Enrique de crear un partido, de algo que era pues un pequeño grupo, un movimiento. Llamamos a todo el pueblo y a las corrientes revolucionarias de la izquierda, de dentro y de fuera de la unidad popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los puntos, las fábricas y las poblaciones. Lo conocí exactamente en una reunión que hacía el MIR de aquella época, en el cual Miguel todavía no era el secretario general, sino que era un médico, el doctor Enrique Sepúlveda. Y por las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias, ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Bueno, Miguel sin duda era un hombre muy inteligente, digamos, ¿no? De una rapidez mental extraordinaria, era temible las polémicas, etcétera. Reagrupémonos para los combates decisivos que se avecinan. Digamos a los imperialistas, a Carpa y a Félix, a los reformistas y a los vacilantes, que no estamos asistiendo al fracaso del socialismo, que estamos sufriendo el fracaso del reformismo. Proclamemos desde aquí a todo Chile, a América y al mundo: no estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. La relación del MIR, de su dirección, de Miguel sobre todo, con Salvador Allende, fue incluso anterior al triunfo, digamos, y siguió fortaleciéndose después, a pesar de las discrepancias y de las diferencias. Había una relación muy, muy franca. Allende, uno de los rasgos que tenía, que es poco recordado cuando se habla de Allende, es que le gustaba también discutir, digamos, ¿no? Y confrontar sus ideas con, sobre todo con gente de izquierda, digamos, que discrepaban de él. Entonces las conversaciones con Allende, de la dirección del MIR, eran bastante ricas, ¿no? Es cierto que habían diferencias. Bueno, ¿cuál es la diferencia, para no latear, digamos, cuál es la diferencia sustantiva, diría yo? De que el MIR, desde, primero, de no creer, digamos, de que iba a ser un triunfo o un triunfo fácil, pero de estar convencido que un gobierno con el programa que Allende llevaba, que le llevaba la Unidad Popular, requería pues avanzar rápidamente, tomar posiciones e impedir que ocurriera lo que en definitiva sucedió. Muy buenas, Horror a la oligarquía está en el aire. Estamos en elaradoyelmar.blogspot.com. Recomendamos especialmente ese blog. Ahí encuentran los programas anteriores, información de utilidad. elaradoyelmar.blogspot.com. Le laten la cueva porrea. Estamos en las radios Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Catabra en Barinas, Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado en Lara, emisora cultural de San Antonio en Miranda, Voz de la Libertad en Barinas
y Radio Unión también en Barinas, que transmite un día sí y un día no. Y en Twitter en @ungranoDeMaíz y en @El Arado y el Mar. Y el teléfono de siempre sigue siendo punto de contacto para los mensajes, el 0416 626-3300. Muy bien, arranquemos entonces. Sin más rodeos. No sé qué le parece. Vamos con el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos intitulado Miguel Enríquez y las máscaras de la Revolución Venezolana. El interior de una revolución es similar a un baile de máscaras. Es difícil identificar las corrientes políticas tras los antifaces. No aparecen nítidas, se mimetizan, se amoldan a las circunstancias. En época de viento a favor, hasta la ultraderecha quiere pasar por socialista. En época menguante, hasta los socialistas se ponen apodos para evadir el desprestigio. Siempre la masa incauta es sometida a lluvia de espejismos. Entonces, nosotros decíamos ahí lo siguiente: cuando muere Chávez o asesinan a Chávez, el cuadro político cambia y empieza una pugna por enterrar al socialismo auténtico, verdadero. Esa pugna tiene su correspondiente con la pelea que hubo en Chile, ¿verdad? En Chile, por eso es que la enseñanza de Miguel Enríquez son muy valiosas para nosotros. Miguel Enríquez, que al final de la contienda tuvo razón en boca de Allende, cuando Allende le dice: Miguel, es tu turno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es borrado de la historia por los reformistas que entregaron aquella revolución. Ahí Marta Hanecker se cansó de decir que Allende había caído por los ultraizquierdistas. De esa manera estaban abriendo el camino para derrotar a la revolución en el futuro, ¿verdad? Porque entonces quien hablara de socialismo en este momento, que ellos veían que venía, es tildado de ultraizquierdista. Inclusive hubo uno que inventó algo como maximalista. ¿Te acuerdas de eso? Desde temprano están atacando por eso. Pero ya, en este momento, las aguas llegaron a su nivel. Entonces, al llegar el agua a su nivel, ya no hay predicciones, sino la realidad está aquí. El fascismo tocó las puertas. El fascismo, transitado el camino hacia el fascismo por nosotros mismos, nuestra debilidad y nuestra ambigüedad. Nosotros, digo, la revolución. Sí, además de los parecidos y de las enseñanzas que nos deja la revolución chilena, recordamos que se están cumpliendo 40 años del asesinato, la caída en combate en realidad de Miguel Enríquez, quien pasó después del golpe de estado fascista de Pinochet casi un año en la clandestinidad y fue asesinado hace 40 años. Y estamos leyendo un artículo que salió publicado en un homenaje que le hace la revista Punto Final, y escuchábamos al comienzo del programa no solo a Miguel Enríquez, sino también a un amigo de Miguel y a un compañero de militancia, y quien es y fue por aquel entonces director de la revista Punto Final, de la mítica revista Punto Final, Manuel Cabieses, quien lo recuerda como lo escuchamos al comienzo del programa, ¿no? Un amigo que además fue amigo de Allende también, a él lo cuenta, y recuerda en este homenaje que por estas horas se le está haciendo en Chile a Miguel Enríquez, la parte más importante de Miguel, ¿no? Su lucidez, su constancia, su lucha por el socialismo. Recuerdo aquellas palabras de homenaje de Armando Hart, el primer ministro de Cultura de la Revolución Cubana, que dijo que despuntaba en él, tenía 30 años cuando fue asesinado, despuntaba en él un jefe revolucionario. Pero fíjate que no es que despuntaba, había ideas ahí, ideas que todavía están vigentes, y hay enseñanza para nosotros. Ahí Miguel Enríquez, por eso es que el título de ese artículo que sale en Punto Final y está en el blog, en el arado y el mar.blogspot.com. Está ahí ese artículo, trata de escudriñar las enseñanzas de Miguel Enríquez, porque un año antes de caer Allende es muy parecido a nosotros aquí. El reformismo avanzando, ¿verdad? Tildando de extremistas a quien se oponga a la entrega al capitalismo de nuevo, desarmando a las masas de su organización y de sus razones sagradas, todo muy parecido. Ahora, la fortaleza de toda revolución no está nada más en sus cuadros. Puede tener una revolución muy buenos cuadros, pero si la ideología que los anida no es la ideología del proletariado, no son
las políticas verdaderamente que nos lleven a romper todo vestigio de capitalismo, inmediatamente se reproduce en nosotros y en la masa los valores que queremos enfrentar. El capitalismo es muy sabio en su dominación, creó todos los mecanismos para mantenerse en el tiempo y es lo que nosotros no hemos sabido combatir. No basta darle a la masa bienes materiales si no le damos conciencia y otros valores que den razones sagradas para combatir. Está bien. Una de las cosas también que debemos aprender de la revolución chilena y de Miguel Enrique es que la burguesía siempre va a dar el salto violento para defender sus intereses y que la revolución pacífica siempre va a tener un desenlace en última instancia violento y que la violencia no parte del lado revolucionario, una revolución pacífica, sino siempre va a partir de la burguesía. Y Miguel Enríquez y Allende reconoce en su último momento que tenía la razón Miguel Enrique y como él dice que no fue una derrota de la revolución, sino lo que hubo fue una derrota del reformismo en Chile. Una vez más. Hay que tenerlo presentes. Pero es importante en esta batalla y lo que nos dice Miguel Enrique, el primer punto que hay que ver es que el fascismo no actúa al principio de manera abierta, sino siempre se oculta y siempre engaña o distrae el objetivo de la revolución. O sea, la revolución es engañada en su objetivo. Explico. La guarimba fue un exitazo del fascismo. Salieron a la calle y consiguieron que la revolución entregara la idea socialista. ¿Qué más triunfo? Nos pusieron contra las cuerdas. Ajá. Empiezan a asesinar gente y consiguen que el miedo a la guerra civil produzca un pacto. Están llamando al pacto. Las primeras reacciones del gobierno fueron de rabia, se politizó el asesinato de Serra, pero ya empezaron, pero hay que unirse, ¿verdad? La unidad para parar al fascismo. El fascismo no se para así. Allende empezó a querer parar el fascismo con esas concesiones y no pudo, no era así. Era como decía Miguel Enrique, hay que enfrentarlo. Y enfrentándolo se ahorra sufrimiento para la masa, ¿cierto? Y una clave de la actuación del fascismo es la desmoralización de la masa, de los revolucionarios y de los que un año antes de aquel, meses antes, habían conjurado un golpe de Estado en Chile. Recordemos con el Tancazo, ¿no? Pero fíjate una cosa, se equivoca el objetivo. Nosotros vamos a una batalla por la guarimba y pensamos que la batalla es la gente que está en la calle con la basura puesta. No, el problema era ideológico. Era el objetivo del fascismo, ¿cuál es? El objetivo del fascismo es enfrentar la posibilidad socialista, no es cerrar la calle. Claro, donde quiera que esté. Ni es matar a nadie. El objetivo es truncar la posibilidad el proceso, sí. Y eso lo están consiguiendo. Esa es la alerta que hay que hacer y la alerta que hacía Miguel. Así es. La revolución chavista sufre de este mal de simulacro que se agudiza después del asesinato del comandante. En estas circunstancias surge con importancia de vida o muerte la pregunta: ¿cómo separar lo verdaderamente revolucionario de la simulación? La respuesta la encontraremos en la historia. El primer salto revolucionario de esta época histórica lo podemos situar en la Revolución Cubana. Allí se resolvió la ecuación de la revolución armada a pocas millas del centro imperial, en un país con escaso proletariado. Pero fíjate, primera cosa que hay que tener ahí, anote ahí, Juan. Papel y lápiz. Mire, papel y lápiz. Miki, anota, Pueblo Bello. Es lo siguiente. El revolucionario quiere hacer la revolución. Ahora nosotros tenemos una sarta de revolucionarios que lo que hacen es producir excusas para no hacer la revolución. Qué raro, ¿verdad? Entonces el que quería impulsar la revolución allá era Miguel Enrique. Primera enseñanza. Excusas premiadas a veces. Señores, por eso es que Fidel, el gran Fidel, dice: el primer deber del revolucionario es hacer la revolución. No está diciendo analizar la situación para ver si hay condiciones y si no está corriendo mucho riesgo en hacer la revolución. No, es hacer la revolución. Fíjate, revolución más enredada que la de Cuba no hay. Oye, 90 millas, cero proletariado, un país, chico, lleno de la mafia y de juego y de inversiones gringas. Inversiones y tal. Fíjate que es tanto así que cuando llega el Che Guevara al gobierno, oye tú,
llega al gobierno el Che Guevara. Las fábricas que estaban en Cuba no tenían inventario en Cuba, sino en Miami. Es decir, los depósitos estaban en Miami. Imagínate tú cómo era la dependencia. ¿Ah? Increíble. Sí, pero hay otro elemento. Cuando la estrategia es correcta, a veces las derrotas tácticas no debilitan a la revolución, sino que la fortalecen. Ahí está el caso de Cuba, nuevamente. Después de la derrota del Moncada y el desembarco de los 80 que vinieron con Fidel a invadir a Cuba, que quedaron apenas 12, Fidel tenía claridad en que la estrategia era correcta y se mantuvo firme en la lucha por el socialismo, independientemente de que en ese momento había sufrido derrotas verdaderamente dolorosas. Pero sí, lo que dice Saturno es correcto, es el otro. Siempre hay posibilidad de hacer la revolución. Y siempre, quedando uno nada más, tiene que inventar cómo impulsarla, pintar la pared o echar un grito o alguna cosa. Y no hay eso de que las condiciones, eso es mentira. Eso es una trampa reformista. Eso es una excusa. Un invento reformista. Un invento reformista. Claro, matan a la pasión. Y si el pueblo no está, como en el caso cuando estuvo con Chávez en el sabotaje petrolero y el golpe de Estado, con una pasión encendida, las revoluciones se debilitan. Hay que darle razones sagradas y es el papel de la dirección. La matan o la reconducen. La revolución cubana se nutrió de Martí y del pensamiento universal. Se convirtió ese salto en referencia para toda revolución en el continente. Simultáneamente se gestaba lo que el Che calificó como la búsqueda de los mismos objetivos por otros caminos cuando dedica el libro La guerra de guerrillas al presidente Allende. El camino chileno al socialismo se fortalece como esperanza luego de la caída del Che en Bolivia. Ahí hay que hacer un inciso. Fíjate cómo estaban esos dos caminos o esos dos tránsitos del camino unidos, que el diario del Che en Bolivia sale por vía chilena. Son los chilenos, Cabiese concretamente, que está ahí los que buscan la manera de llevar el diario del Che en Bolivia a Cuba. Entonces, fíjate, es una conexión pues, que había muy estrecha con el lado armado, porque los dos tenían la sinceridad de querer hacer la revolución. Ahora no. Tú consigues, o en otras condiciones, a los reformistas no quieren ni retratarse con los revolucionarios. Nada. Fíjate que esta gente del MIR son los que buscan la vía para llevarse el diario del Che para allá. Ahorita no quieren ni retratarse los reformistas con los revolucionarios. Estaban así delineados en la América los dos caminos para tomar el cielo por asalto: elecciones burguesas y lucha de guerrilla. El camino armado languidecía y quedaba como heroica referencia histórica. Los corazones y las mentes de los revolucionarios se voltearon a Chile. Lo que allí pasara influiría en la historia del continente. De allí saldrían enseñanzas vitales para los revolucionarios. Allende triunfa y comienza el inédito camino de la revolución pacífica. Mucho se podría escribir de aquella experiencia. Destacar la inmensa condición de revolucionario de Allende, que murió certificando la frase del Che: en una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Claro, entonces fíjate que cae la vía del Che, inmediatamente llegaron, la lucha armada está cerrada, los reformistas se aliviaron, ¿verdad? Pero bueno, ya no hay ese peligro, ahora la cosa es por la vía pacífica, pero por la vía pacífica es difícil lo que dice al principio del artículo, diferenciar quién está simulando y quién está auténtico. Por eso es que llega el Che y escribe si es verdadera. Si no, queda esa habladera de Pepa de toda la vida ahí en esa convivencia con el capitalismo, ¿verdad? Que es la situación nuestra ahora. Esa es la gran enseñanza. Su vida, su pensamiento, Miguel Enríquez, entra en combate nuevamente aquí en la Revolución Chavista. En estas circunstancias difíciles para nosotros, su figura surge gigantesca en medio de la batalla teórica y práctica que hoy se libra contra la restauración del capitalismo, la socialdemocracia, los heraldos negros del poco a poco, del ahora no se puede, del será obra de generaciones futuras. Todos
promotores de la yugulación de la revolución. Ahí falta una frase: si seguimos va a venir una guerra civil. Sí. Mejor no cuidado aquí, cuidado. Sí. ¿Ah? Días de peligro. Cuidado con los desenfrenos. Sí. No, hay una cosa allí, dígame, el comandante Chávez, un ejemplo de revolucionario que en pleno año 92, después de la caída de la gloriosa Unión Soviética, donde ya en el planeta no se esperaba nada, él salta a esa toma del poder. No lo logró, pero ahí fuimos poco a poco, años después tomó el poder, pero con una visión clara. Lo que hay que tener en cuenta también es hasta dónde el capitalismo va a permitir que una revolución avance en las armas melladas que él mismo produjo. Porque si una revolución pacífica tiene que someterse al viejo sistema que imperaba, pues, en nuestro caso en la Cuarta República, que son las elecciones, que son los poderes constituidos. Si una revolución pretende salirse o avanzar fuera de esos parámetros, inmediatamente la burguesía va a buscar derrotarla por cualquier vía. Y el reformismo siempre está presente para hacerle el juego a esa derecha. Claro. Ahora, el problema es el siguiente, que la revolución no puede hacerse pidiéndole permiso al enemigo. Claro. ¿Ah? Y pidiendo que el enemigo te acepte. No. Aquella célebre anécdota de que has hecho, que la canalla te aplaude. No hay aplauso burgués para la revolución. Mucho menos hacerle carantoña. Es enfrentamiento. ¿Ah? Y sobre la debilidad es que crece el fascismo. Ahora, ¿por qué Miguel tiene vigencia hoy? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos alerta? Ubiquemos la lucha. Después del asesinato de Chávez, la situación política se agudizó. Entró en etapa de definiciones. El liderazgo de Chávez mantenía agazapadas a las fuerzas socialdemócratas que cohabitaban dentro de la revolución. Electo el presidente Maduro, aún no superado el duelo de la desaparición del líder, la dirección de la revolución sufrió el asalto de la socialdemocracia. Se convoca a los empresarios más conspicuos y se estimulan las teorías derrotistas. El reformismo se convierte en la ideología dominante dentro de la revolución. Con este cambio en el paisaje político, la lucha ideológica se hace fundamental. Los argumentos tomados de la revolución cubana son despachados con las argucias de que eran otros tiempos, de que la lucha armada fracasó. Así, se hace una necesidad estudiar la vía chilena al socialismo. Ya derrotada la vía armada, entonces se dieron no hay condiciones para la lucha armada. Allende copa la escena, pero Allende tratan ellos de deformarlo y decir, bueno, la revolución es posible siempre que no haya quien la defienda, no la dejen echar a perder. Entonces atacan a Miguel Enrique. Miguel Enrique tuvo muchos años aplastado, y como culpable del surgimiento de Pinochet, surge por la ultraizquierda. Casi no hay que sustituir nada. El cuadro pintado por Miguel es asombrosamente idéntico al que hoy vivimos en Venezuela. Aquel que Miguel decía que al comienzo del programa, ¿no?, en el audio que colocamos, cuando hablaba de que había sido el reformismo el que había sido derrotado y no el socialismo, ¿no? Sí, sí. Y cuando veía que justamente las condiciones eran para avanzar, que un debilitamiento y mayor concesiones al enemigo iba a provocar lo que efectivamente ocurrió, que fue el asalto por parte del fascismo y bueno, el sufrimiento, los miles de muertos, de torturados y de exiliados en Chile. La prueba de la teoría del shock. Muchísimos del MIR, porque entre otras cosas, la Dirección de Inteligencia de la dictadura y de Pinochet, todavía durante el gobierno del ejército, durante el gobierno de Allende, su principal enemigo era el MIR. Formaron como había como 500 oficiales, una cosa así, del organismo ejército especial para el MIR. Y ese fue el que encontró allá a Miguel Enrique. Luego de haber torturado a cientos de militantes capturados. Y fue uniendo primero una gente que llegaba y hablaba en las escaleras, una gente que no sé qué, fueron uniendo datos, una señora que salió y fueron llegando a la urbanización y poco a poco llegaron. Eso está bien descrito por Castillo, la señora Castillo, que era la esposa de él, que está ahí, está por ahí. Dice el documento del MIR que ese partido fue sorprendido por el golpe de Estado solo en lo táctico, y añade, comillas, distinto es el caso del reformismo,
el que desarmó a las masas, a la izquierda, esperanzado en la ilusión de que lograría sellar una alianza con una fracción burguesa. Eso es importante. Fíjate ahora lo que ha salido la gente a atacar a la burguesía. Bueno, si esta burguesía ha sido cruel y maluca desde el sabotaje petrolero y desde el golpe de abril y mataron a Danilo y hicieron guarimba, ahora te diste cuenta. Entonces, ¿por qué te sientas con ellos en Miraflores? Porque te sentaste con todo. Ahí estaba desde Capriles, Ledesma y todo el mundo estaba ahí. Jorge Roy, presidente de Fedecámara. Jefe de Cámara y tal. Entonces ahora es que te vienes a dar cuenta que el fascismo es malo. ¿Entiendes? Que matan gente. Que matan gente. Bueno, y sobre todo matan la esperanza socialista. Y que lo está estimulando con esa política. Y lo está estimulando con esa política. Ellos, hasta el último momento, ante la agudización de la lucha de clases, prefirieron jugar las cartas de la ilusoria conciliación de clases. Ellos fueron sorprendidos táctica y estratégicamente por el golpe militar. Es como ahora. Nosotros venimos diciendo, mire, el fascismo. Ellos no. Entonces los sorprende la acción fascista. De golpe se dan cuenta. Pero entonces continúan en el camino de la conciliación. No son capaces de rectificar. Es lo que pedimos nosotros. Nosotros estamos pidiendo otra cosa. Que el camino a la conciliación es el camino expedito al fascismo. Porque mientras más debilidad le muestre, más rápido se le van a zumbar zarpazos. Y la historia lo demuestra. En una entrevista desde la clandestinidad, Miguel es más preciso, nos dice: en Chile no ha fracasado la izquierda, ni el socialismo, ni la revolución, ni los trabajadores. En Chile ha finalizado trágicamente una ilusión reformista de modificar las estructuras socioeconómicas y hacer revoluciones con la pasividad y el consentimiento de los afectados, las clases dominantes. Listo. ¿Qué más se va a decir? Confirmando la frase del revolucionario francés del siglo XVII. Oye, Saint-Just. Eso lo dice Miguel Enrique. Sí. Quien hace revoluciones a medias no hace sino cavar su propia tumba. Entonces la revolución a medias es como la mujer medio preñada. No existe. Sí. No existe. Dele pues. La situación en la revolución chavista sorprende por su parecido con los últimos meses del gobierno de Allende. Es el mismo comportamiento de los factores burgueses y oligarcas internacionales. Samper no había tomado aún posesión de su cargo en UNASUR cuando ya estaba impulsando el diálogo en Venezuela. Ahora fíjate que Samper llega y dice eso y después saca el fantasma. Son los paramilitares que le están llegando. Ahorita viene, vamos a sentarnos. Para que no lleguen. Para que no lleguen. Oye, pero esa maniobra es una maniobra vieja. Ahora, ese artículo está en el blog El Arado y el Mar.blogspot.com. Es un artículo publicado en la revista Punto Final de este mes, del mes de octubre, que bueno, como ya salió publicado, lo podemos publicar en nuestra página especial para la revista Punto Final. Que era el único lugar seguro para guardar el diario del Che. Está ahí, está en la revista Punto Final, correcto. Hay que leerlo y discutirlo en los círculos de estudio. Oye, qué bien se portaron estos muchachos. Nos vamos con el himno del MIR, a ver si lo recuerdan. Listo. Se pone nostalgioso. Ahí alguien que yo sé. Buscarte oligarquía donde quiera que estés, como quiera que te vista. Tu madre. La clara misión de decirle al conjunto del pueblo que han tomado ya su decisión. No habrá vallas, ni ríos, ni puertas que el obrero no pueda cruzar, conducidos por una vanguardia que los lleve al poder popular. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. Desde el fondo del pueblo ha surgido una voz de justicia social. Son los pobres del mundo que avanzan, como ejemplo tienen a Vietnam. En
caminos y pueblos ya se ven las banderas surgir. Son banderas con el rojo y negro, patria o muerte, vencer o morir. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. No es esclavo el hombre que lucha por unir a la clase social, que destruya el poder de los ricos, que nos roba a diario el pan. En la lucha contamos las horas, a los ricos les llega su fin, porque estamos seguros se triunfa con el pueblo, conciencia y fusil. Trabajadores al poder, 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 trabajadores al poder. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar, viva la libertad.